Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien nos llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes, tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito. Si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, palabra de Dios. Alabemos al Señor de todo corazón. Alabemos al Señor de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todos tienen dignas de estudio. Alabemos al Señor de todo corazón. Justas y verdaderas son sus obras. Son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Alabemos al Señor de todo corazón. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. Alabemos al Señor de todo corazón. Aleluya. Dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se la vendó. Luego lo puso sobre la cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios
se lo dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. Muy queridos chicos, la lectura de hoy nos trata sobre un tema siempre antiguo, pero siempre nuevo. Sí. Y ambas lecturas, por decirlo así, se dan la mano. En el Evangelio que hemos escuchado se acerca un doctor de la ley. El doctor de la ley está diciendo un especialista en Sagrada Escritura. La ley es la Torá para los judíos. Y cuando Jesús va a preguntar qué se lee, qué está escrito en la ley, se refiere a la Torá, es decir, a la Sagrada Escritura. Se acerca, nos dice, y para ponerlo a prueba, para ponerle una trampa a Jesús, se acerca un doctor de la ley y le pregunta, típico del pensar judío, de la práctica religiosa judía: ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y para sorpresa de algunos, no de aquel momento, sino de este momento, Jesús no responde directamente. Lo podría haber hecho. Pero Jesús quiere hacer la relación de que en la Biblia ya está todo. Por eso le pregunta qué es lo que está escrito en la ley. Vos que sos un especialista en Sagrada Escritura, ¿qué dice la Sagrada Escritura? La pregunta que le están haciendo es sobre el ser. Ya la pregunta en sí es una trampa. Me vas a poner un examen, cambiemos de y preguntemos hoy, pero no estudiaste del catecismo. Incluso el catecismo para hacer la primera comunión cuando éramos pequeños. Ya no, ahora nosotros todos somos adultos, que tendría que ser el catecismo para adultos. ¿Qué es lo que necesitamos? Y el otro no era el padre, doctor de la ley, doctor de Sagrada Escritura, le contesta de memoria con el Shema Israel, Yahvé, Elohenu. Escucha Israel, el Señor tu Dios, y lo resume. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Y a tu prójimo como a tu mismo. El resumen de todo lo que hay que hacer. Y todo lo que hay que hacer, digamos, en cristiano, básicamente es amar a Dios sobre todas las cosas, el trazo vertical de la cruz, la parte trascendente que nos une con Dios, y sin olvidarnos, como consecuencia, el trazo horizontal de la cruz, lo permanente, lo que está en medio de nosotros, que es la dimensión, si quiere, social de nuestro amor. No puedo decir, pues cito a Juan, no puedo decir que amo a Dios a quien no veo, sino amo al hermano a quien veo. Y claro, siempre están las trampas que nos autoponemos. ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús tampoco quiere contestar directamente. Pone un ejemplo que está dirigido para que hasta el chavalito más sencillo pueda decir que el que se solidarizó con el herido, ese se aproximó a él, ese es su prójimo. Digámoslo con todas las palabras: ¿quién es mi prójimo? El que está cerca de mí. Punto. ¿Quién es mi prójimo? El que está cerca de mí.
No sea que nosotros pensemos que mi prójimo va a ser aquel que está a cada 100 kilómetros, donde nunca nos vemos, nunca nos conocemos, nunca vamos a encontrarnos, luego nunca vamos a poder molestarnos el uno al otro. Y si fuera en otro país, a lo mejor, ¿quién es mi prójimo? El que está cerca de mí. Padre, pero no es cristiano, ¿y qué? Padre, pero no es católico, ¿y qué? O en el Ruyo que andan en algunos lugares, ojalá que no llegue a América Latina, es que es musulmán, ¿y qué? Es que es negro, ¿y qué? Los seres humanos, nos dice la Sagrada Escritura, nos dice nuestra fe, fuimos creados por Dios y como cumple de toda la creación, y a nosotros se nos entregó todo lo creado para que con nuestro trabajo, según el directriz de Dios, domináramos lo que existe, lo cuidáramos y sacáramos lo necesario para nuestra vivencia, iba a decir sobrevivencia, para vivir con la dignidad de hijo de Dios. ¿Y qué? Que sea blanco, que sea negro, que sea chino, que van a venir los chinos que van a hacer el cambio. ¿Y qué? Ser humano, al cual está cerca de mí y requiere mi ayuda. La cercanía tiene que ser en primer lugar física. Desde luego, física. Pero puede ser también emocional. Aunque estemos separados, algunas cosas, pienso por ejemplo, mi familia la mayor parte no vive en Nicaragua, ¿cómo no me voy a sentir unidos a ellos? Lo hablamos por teléfono de vez en cuando. Pero también la cercanía puede ser emocional. Hoy alguna feminista me mató, puso al padre Bruno Martínez, sacerdote escolástico, por apodo le decíamos Benedictín, que ese fue el que hizo el examen de admisión en Alcázar de Managua en 1954. Fue el que me preparó para hacer la primera comunión. Fue el que en su momento me aceptó a la orden, primera aceptación. Murió a consecuencia del terremoto. Ya pasó el proceso diocesano de beatificación y está a la espera de los milagros en el proceso ya pontificio. ¿Me matas? No voy a pedir por su salvación, sí. Incluso la Iglesia ya abrió su proceso. Pidámosle que se manifieste a través de él, que haga milagros a través de él, para que tengamos la certeza que ya está en el cielo. Una cercanía ciertamente un prójimo por la emotividad. A ver si no me siento vivo ahí. ¿Quién es mi prójimo? Y esto tiene que ver con la esencia misma de lo que es iglesia y de lo que es el Evangelio. La esencia del Evangelio es la declaración de amor de Dios a cada uno de nosotros. Un amor ciertamente que no es alcahueto, por lo tanto, tiene que impactar en mi interior, buscando, sin quitarme la libertad, que me ceda y acepte esta declaración de amor y comenzar a jalar con Dios. Un noviazgo con Dios que me lleve a una entrega total a Él. Como un matrimonio. Solo se siente en la Sagrada Escritura. Y esto supone que un amor que me transforma. ¿En qué me va a transformar? En imagen perfecta de Jesucristo. Pero no puedo vivir el trazo trascendente de la cruz sin vivir el inmanente, el horizontal, digamos el social, si quiere. Para entonces, ¿qué hacer? Ya desde el inicio hubo quienes, primera lectura, quienes quieren
cambiar el Evangelio. Pablo se encuentra con esta problemática y le pregunta a sus comunidades que quién les enseñó a despreciar su enseñanza para ir detrás de ideología. Porque al fin y al cabo eso es lo que ocurre. Dejo lo sabroso del Evangelio con todo lo que tiene de nuevo, con todo lo que tiene para ir detrás de un sistema de ideas. Y se me ocurre que tengo que adaptarlo, lo dice Pablo, para que la gente no me vea mal. Y le quito la capacidad transformadora del anuncio del Señor. Y si no le gusta a la gente lo que transmito, el problema es de ellos, no del mensaje, del luego que tengo que ser fiel. Y si soy ministro de la institución que creó Jesucristo para perpetuar su presencia física en la tierra, no me es lícito cambiar aquello que me comentaron transmitir. ¿Que habrá diferentes acentos? Sí. ¿Que habrá diferentes énfasis? Sí. Pero estamos hablando de la misma realidad. Que algunos verán con más fuerza una faceta. Hoy recordamos a San Benito, fundador de los cartujos. Pues sí. Que a lo mejor vamos a celebrar otro santo que pone de manifiesto otro punto del mismo Jesucristo. Pues sí, pero estamos hablando del único Jesucristo. Y la tentación, de vez en cuando, de los grupos, movimientos, asociaciones, etcétera, de creerse que son los salvadores y ocupar el lugar que solo le corresponde a Jesucristo. Y pensar que los otros tienen que convertirse a ellos. Nuestra conversión solo es a Dios, es regresar a Dios, acercarse a Dios, tal y como nos lo revela Jesucristo. Y como nos enseña la Iglesia. Digo, la tentación permanente es hacerme agradable a la gente y traicionar el mensaje. Y de vez en cuando se dice, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, ¿y por qué no cambiamos uno de los 10 mandamientos? ¿Por qué no lo dejamos en 5? No depende de nosotros. Sería el traicionar a Jesucristo y sería el traicionar el propio mensaje. ¿Qué es lo que dice Pablo? Con todas las palabras, ojo con lo que dice la traducción, esto es un poquito especial, ni a la que estoy acostumbrado con problemas de traducción. Sépanlo bien, si alguien, yo mismo, o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, sea maldito, sea latino. Se lo acabo de decir, pero se lo repito. Si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, sea maldito, sea latino. Y esto hay que decirlo con todas las palabras, porque suele pasar que estamos en esa situación. Acaba de subir un nuevo papa que tiene una faceta diferente a los demás facetas, unos énfasis distintos a los otros, pero no se puede enseñar un evangelio distinto. No nos puede enseñar un evangelio distinto. No puede. Por cuestión de coherencia. Es que no vamos a inventar la pólvora hoy. Otra cosa son los fanatismos que incluso se dan, incluso al interior de la Iglesia, no se están. Me hago fanático
y entonces exagero lo de un papa y no soy capaz de ver lo que hizo el anterior. Con eso pongo de manifiesto mi pequeñez, pero al mismo tiempo mi traición. Peor aún, cuando quiero esconder las partes del Evangelio de la acción de la Iglesia en China. Y se decía, ilusión de algunos, que el Papa Francisco iba a hacer no sé cuántas cosas, no las puede hacer. Que nos enfatizará, nos presentará una faceta del único Jesucristo distinta a la que nos presentó Benedicto, eso sí. Y Benedicto nos presentó una faceta diferente de la que nos presentó Juan Pablo II, San Juan Pablo II, sí. Y San Juan Pablo II nos presentó una faceta distinta de la que nos presentó Pablo VI, ya está fijada la fecha para su declaración de guerra. Sí, pero en un término que puso de relieve cuando era prefecto de la fe, Ratzinger, la pluriforme manera de vivir a Jesucristo, formas diferentes de vivir a un solo Jesucristo. ¿Quién de nosotros sería capaz de vivir con el carisma de San Bruno que celebramos hoy? En la soledad, en el silencio, en la cartuja, el Señor a mí no me dio vocación de cartuja. No me la dio. Eso es propio para los que le dio esa vocación, ese énfasis de vivir a Jesucristo de esa forma. ¿Y de qué tendríamos que quejarnos? De nada. O sea, al contrario, admirar al Señor, que es más grande lo que algunas veces nos imaginamos, que es capaz de dar diferentes vocaciones dentro de un solo organismo, que es la Iglesia. Nos sirven desde luego estos dos ejemplos maravillosos de Pablo, del cuerpo humano, los diferentes organismos, o de la edificación, que tiene diferentes elementos, pero es una sola edificación. Para que entonces, ¿qué decir? Mantenernos fieles a Jesucristo. Y reitero, tenemos la tentación de caer en lo que es la novelería, el último grito de la moda, incluso en la fe. Y Dios no se muda, como dice Santa Teresa. Ese mismo Dios que habrá que responder a necesidades nacientes según las coyunturas espacio-temporales de una forma distinta, sí, que es la riqueza de las diferentes familias religiosas, de los carismas específicos e institucionalizados. Sí. Pero cuando juntamos todos tenemos la realidad de la Iglesia. Y a fuerza de no ser entendido, y peor comprendido, porque todas las demás formas, al fin y al cabo, es pensar como chavalito pequeño en lo que he dicho. Pensemos como adultos, que es más distinto. El pensar todo lo que había dicho antes, es pensar que mi papá me quiere porque tiene la cartera, porque tiene... Pero nos olvidamos que el que tiene al papá tiene todo lo del papá. Quien tiene el Espíritu Santo tiene todos los carismas del Espíritu Santo. ¿Para qué está diciendo? Pues sí. Somos templos de la Santísima Trinidad. Si lo somos, todo el poder de Dios está dentro de nosotros. Y todo lo que puede hacer Dios está dentro de nosotros. No depende de nosotros el que lo pueda hacer. Está dentro de nosotros, pero tenemos todo el poder del mundo y tenemos todos
los carismas del mundo. Algo así nos permite entender por qué quien hace las veces de cabeza de la Iglesia, obispo o papa, tiene todos los carismas y tiene el discernimiento oficial para la diócesis o para el mundo. Para entender que se necesita, claro que se necesita, porque así lo quiso el Señor. No obstante, habrá que decir que donde está el obispo está la Iglesia. Y la Iglesia se construye alrededor del obispo. Y no al revés. Y la Iglesia se construye alrededor del Papa y no al revés. Parece más bonito decirlo de otra forma, sí, pero de alguna forma seguimos hablando para niños que tienen que crecer incluso en su conciencia para que su amor pueda crecer. Y amar incluso a aquellas cosas que no comprenden. Padre, ¿qué está diciendo? ¿Cómo voy a amar lo que no comprendo? Pero el Señor que sabe lo que hace, nos deja en el amor humano, en el amor de esposo y esposa, como el sacramento del amor de Jesucristo a la Iglesia. Y que no me diga un esposo que comprende todo a la perfección a la esposa. Incluso como don Federico de doña Blanquita, como que viene de ranking, ¿no? 73 años de casado. Y que no le diga al esposo o la esposa que comprende perfectamente a la esposa, pero le ama no por, sino a pesar de. Le ama no por qué, sino aún a pesar de. Cuando el amor simplemente está condicionado por ciertos hechos, como que no es amor. El amor se perfecciona cuando amo, aun a pesar de las dificultades, aun a pesar de los defectos, aun a pesar de. Entonces sí, voy a estar seguro que es amor a la persona, porque puede ser otra clase de intereses que lo puedo trasladar. Lo reitero, el amor no es por qué, sino a pesar que se ve con más claridad. ¿Por qué quiero a Jesucristo? Porque yo sea perfecto, no, a pesar de mi pecado, porque Él me quiso antes. ¿Por qué quiero a la Iglesia? Porque es absolutamente perfecta, no tiene ningún error, aun a pesar de que los que le integramos somos imperfectos. Se le quiere. Y como se le quiere, ¿cómo no lo voy a querer que sea cada día más perfecta? Y lo demás, lo siento mucho, se agota la palabra y tengo que referirme a la experiencia vital. Hoy San Bruno nace loca, tuvo grandísima mortificación, silencio. Recordamos a Padre Bruno Martínez, su nacimiento, le pedimos al Señor que haga milagros a través de él. Y lo que se hace en un proceso, que haga milagros a través de él, pero tendremos que pedirle al Señor milagros por mediación del Padre Bruno. Y a todos nosotros que el Señor nos permita ser más fieles en el amor, ser más fieles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.